Ya, así que, bueno, estamos hablando sobre la demanda perfectamente elástica, que si se mantiene el precio puede variar la cantidad, ¿ya? Esta cantidad puede variar o disminuir, o sea, no necesariamente va a pasar de, por ejemplo, un Q1 a un Q2, ¿ya? Aumentar el precio, sino que también puede disminuir. ¿Y dónde se encuentran generalmente este tipo de demanda? ¿En qué productos? ¿En qué producto o servicio se puede encontrar este tipo de demanda? ¿Cuál, profe, perdón? La demanda perfectamente elástica. A un mismo precio no se mantiene inalterable, pero las cantidades pueden aumentar o disminuir fácilmente. Profe, podría ser la venta en panadería, ¿no? El pan, que siempre tiene más o menos el mismo precio y se mantiene, pero puede subir la demanda de pan. Sí, generalmente son productos, hay ciertos tipos de productos que tienen este comportamiento que son más difíciles de diferenciar, pero productos estacionarios, por ejemplo, que se consumen en eh, ciertos tiempos, ciertas temporadas, en este caso es más fácil de detectar. Por ejemplo, el tema de los helados, ¿ya? Puede aumentar la demanda o disminuir y el precio se puede mantener intacto. ¿Se dan cuenta? Varía mucho, dependiendo, por ejemplo, qué tan caluroso esté el día. Y el precio se va a mantener inalterable. Es difícil diferenciar en este caso este tipo de producto porque hay que conocer, como le dije, para poder identificar todas estas demandas, hay que conocer el producto. Muchas veces uno desde afuera puede decir, ya sabes que este producto tiene una demanda perfectamente elástica, pero en realidad para la empresa que lo vende, que analiza este comportamiento, ellos dicen, no, sabes que mi producto no es de demanda perfectamente elástica, sino que es de demanda elástica unitaria. Ya, más o menos que fluctúa en la misma proporción, si aumenta el precio, aumenta la cantidad. Ya, si aumenta el precio un 50%, se vende un 50% más. ¿Ya? Por eso es que es más difícil cuando uno lo ve desde afuera. Ya, si me pongo a analizar, en mi caso, por ejemplo, por dar un ejemplo eh, en la venta de productos de herramientas a un mismo precio, porque el precio no lo he cambiado, la demanda ha fluctuado, por ejemplo, en los meses de verano con respecto a los meses de invierno. Diciembre, enero y febrero fue bueno, marzo medianamente y abril fue malo. Y ahora aquí capaz que con el tercer 10% sea bueno de nuevo, se venda más. Pero fluctúa bajo el mismo precio. Yo no cambio el valor de los productos. La industria de la construcción, por ejemplo, en el boom fue en el verano. Se cobra lo mismo por un, bueno, obviamente se analiza de acuerdo al proyecto, pero los valores, por ejemplo, de mano de obra, de metro cuadrado de radier, se mantienen, pero el servicio disminuye en invierno, aumenta en verano. ¿Ya? Se ve afectado también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente nadie va a construir en invierno. Muchas de las construcciones en invierno son complicadas de realizar. Ya el material se daña. Entonces, analizar este tipo de situaciones va a depender de qué tan bien conozco el mercado y qué tan bien conozco los productos que se venden en dicho mercado. Ya, antes Eso, pasamos profe, al Instituto Complementario Independiente. ¿Sí? Octavio. eso le quería preguntar, ¿cómo nosotros podemos obtener la información del mercado que sea, no quiero decir de primera fuente, pero a lo mejor de una segunda fuente que sea fidedigna y que tenga buen respaldo?
Instituto Nacional de Estadística, de varios productos, de varias empresas, tiene información estadística. Pero, por ejemplo, si en el caso de que a lo mejor no encuentro del producto en específico que estoy elaborando, ¿dónde más? O sea, es complicado porque si no poseo información del mercado con respecto al producto que estoy vendiendo, es un poco más complicado. Porque tendría que empezar a averiguar por empresas que a lo mejor venden ese producto, que no tienen a lo mejor publicado fácilmente los precios en el mercado, que hay que consultarlo. Voy a tener que usar alguna estrategia en este caso para poder conocer el precio de la competencia. Y, profe, ¿y se podría a lo mejor, como en el caso de los productos innovadores donde no existen en el mercado, eh, ocupar, digámoslo, como productos sustitutos como referencia? Sí, de hecho eso se hace. Si yo no conozco un precio de un producto que porque es innovador o porque es diferenciador y todo, busco cuál es un producto sustituto, ¿ya? Para que me dé una referencia. Por ejemplo, Pero yo lo llevo al caso, profe, perdón, de que existe el producto, ¿ya? ¿ya? Pero donde investigo o todo lo que he buscado en el mercado no aparece información, porque es muy, digamos, muy hermética, ¿Ya? ¿ya? F. ¿Puede pasar? Lo Y primero yo que lo debo que hago investigar. es buscar un producto sustituto del producto que ya existe. Sí, sí se puede hacer eso. Se puede hacer eso. Pero primero es que tengo que agotar la fuente de cómo conseguir el valor del producto que realmente se está vendiendo por otros competidores. Tengo que tratar de agotar de cierta manera esa fuente. Si ya no lo puedo conseguir, busco la del producto sustituto. Pero lo ideal es tomar, en este caso, en base a las mismas métricas, ¿ah? En base Ya. a un producto igual, ¿ya? O bien similar, no un producto sustituto. Y si ya no puedo, ahí busco el producto sustituto. Pero tengo que agotar primero los recursos, ¿ya? E investigar por el tema del... A mí me pasó, por ejemplo, me pasó exactamente lo mismo. Cuando, por ejemplo, a mí me pidieron el presupuesto de la casa y después se le cambió el material de madera a metalcon, yo no sabía cuánto salía aproximadamente la construcción en metalcon, porque varía un poco con respecto a la madera. Se utilizan más perfiles, ¿ya? En la tabiquería. Pero Claro. tenía un parámetro. ¿Cuánto es lo que yo me gasta en madera? Que sí lo conocía, porque era más fácil de ubicar. Tenía un valor de referencia. Y en base a ese valor de referencia le hice un reajuste, una recarga. Es un producto sustituto. La madera sustituye o el metalcón sustituye a la madera o viceversa, ¿ya? Pero no era lo ideal. En esa aproximación del precio sustituto, a mí lo que me pasó fue que eh, los resultados ya del metalcón con respecto a la madera salió más caro, sí, lo sabía, por eso se generó un recargo adicional, pero ese recargo adicional con los precios que están hoy día en el mercado fluctuó, es decir, me pasé del presupuesto que yo tenía predeterminado. ¿Por qué? Porque los precios subían constantemente. Yo, por ejemplo, en una semana estaba comprando la tira a 9.000 y algo, y en 2 semanas después la tira estaba a 11.000. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿es lo ideal en base a un producto sustituto? No, pero me entrega por lo menos una referencia. ¿Ya? Ya, profe. Estimados, para analizar un poco el tema del comportamiento de la demanda, aquí yo tengo las estadísticas forestales. Yo, en este caso, las estadísticas forestales las saqué del INE. El INE tiene harta información sobre la empresa, en este caso, sobre todo las que transan su acción en la bolsa, forestales, constructivas, hay de todo, energía.
transporte, comercio, industria minera. Hay mucha información en línea. En línea es una página, por ejemplo, generada por el gobierno, que muestra información real de la empresa. Yo lo que hice, por ejemplo, fue acotar un poco la información obtenida de las estadísticas de forestales, por ejemplo, para reducir un poco la brecha. Porque, por ejemplo, acá yo tengo la de plantaciones forestales industriales nacionales, desde el año 97 al 2012, fuente elaborada por UDEPA, ¿ya? Con información obtenida de la INFOR, CONAF y la empresa, en este caso, del rubro. Y aquí tenemos en este caso pino oregón, álamo, eucalipto. Obviamente el eucalipto es uno de los que más se genera con el pino radiata. ¿Ya? El pino radiata es el típico pino que vemos de madera de exportación. El eucalipto también, pero se vende harto como metro ruma. El pino oregón, ya es un pino, no sé si lo conocen, que tiene un color medio entre amarillo y rosado. Que es bien bonito, pero tiene hartos nudos. ¿Ya? Y se considera una madera blanda, igual que el pino. O sea, no se ve mucho en lo que ves, por ejemplo, en mueblería. ¿Por qué? Porque es muy blando. O sea, cualquier golpe queda marcado. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que más se vende o lo que más se exporta es pino radiata, en lo que es madera elaborada. Y en productos, en este caso, derivados, por ejemplo, eucalipto. Se utiliza harto, sobre todo el tema para la fabricación de plancha, cosas así, por el estilo. ¿Ya? Celulosa, etc. Pero fíjense que acá tengo el pino oregón y lo álamo, y este producto que no sé qué será. Pero aquí hay un dato. Yo no puedo proyectar, por ejemplo, todos los productos juntos en un gráfico. ¿Por qué? Porque en estos tres no tengo información del año 2009, 2011 y 2012. Usted pregunta, profe, ¿dónde está el año 2010? Ya, en las estadísticas puede pasar. Puede pasar que de repente esto se hace cada cierto año. Y puede ser que en un año no se haya entregado información para poder obtener esa estadística. ¿Ya? Hay estadísticas, por ejemplo, que se toman cada 2 años y no hay información del año donde no se tomó. ¿Ya? O la empresa no facilitó información en ese año. Ya puede pasar. ¿Ya? Pero, ¿y si, por ejemplo, necesitamos justo los datos que no están, profe? ¿Seguimos buscando o...? Ahí es complicado que tratar de buscar de otra forma, porque si no tengo datos, estamos mal. Podemos proyectar. Eso es lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, esta información está hasta el año 2012. La información yo la saqué el año pasado y estaba hasta el año 2012. Algo pasaba con el otro año, no me acuerdo qué fue. ¿Ya? Acá, si se dan cuenta, está hasta el 2013. Puede ser que sean las estadísticas, en este caso, específicamente que después no hay datos actualizados. ¿Ya? Pero puede pasar. Y acá tenemos bueno, los años y la producción. Esta es la producción total, que seguramente se basa en toda la otra, ¿no? La suma de todo. Yo puedo sacar una aproximación, una proyección de las plantaciones forestales en base al total o en base a un producto específico. ¿Cómo funciona? Es súper sencillo. Tomo primero los años, que son los que me importan. Por ejemplo, y tomo la producción total. ¿Cierto? Me voy a insertar y voy a generar una proyección. Voy a analizar la demanda primero.
La demanda la voy a analizar en base, por ejemplo, a un gráfico de línea, que puede ser ese. Acá este la voy a... Ahí. Ahí dejé el gráfico de línea, pero acá me aparecen números. Me voy a editar, botón derecho, me voy a seleccionar datos, y acá en editar me aparecen los números. Necesito que me aparezcan los años. Voy a tomar de nuevo, aceptar. Y ahí tengo los años. Voy a agrandar un poquito. Ahí hay diferentes formas de gráfico. Voy a bajar este está mejor. Acá le puedo colocar el título del gráfico que es... Voy a colocarle proyección, porque vamos a hacer una proyección. Plantaciones forestales. Ahí. Ahora, si se dan cuenta, el gráfico está como en el centro, ¿cierto? El valor más bajo que tengo es de 1900, de 1.900.000, que son hectáreas. ¿Ya? Eso es lo que hay en plantaciones, 1.900.000 de ahí hacia arriba. Por lo tanto, yo puedo ajustar este gráfico. Ya me posiciono acá, en el eje Y, botón derecho. De nuevo, me posiciono ahí, botón derecho. Dar formato al eje. ¿Ya? Y me dice que el mínimo es 0, pero en realidad el mínimo no es 0 porque conozco el mínimo y el mínimo está en 1.900.000. Por tanto, le puedo colocar 1.500.000. Dice ahí, fíjense que ajusté mi gráfico para que se viera un poco mejor. Esto es demanda. Si estoy analizando las predicciones de la plantación forestal, estoy analizando la demanda. Pero, profe, ¿y ahora qué proyección quiere hacer? Tenemos hasta el año 2012. Por ejemplo, no conozco más datos futuros. Quiero ver cómo se va a comportar las plantaciones forestales nacionales a futuro, de acuerdo en este caso a la proyección. Me posiciono en la línea del gráfico y coloco agregar línea de tendencia. La línea de tendencia puede tener un comportamiento lineal, exponencial, ya polinómica, potencial, media móvil, etc. Ya tengo que ver cuál se ajusta mejor en este caso a la información del gráfico, ¿no? La lineal es la más fácil de calcular. Después, si quieren, les puedo enseñar cómo se calcula la lineal, porque acá el Excel me la entrega de forma inmediata. ¿Ya? Y acá me dice cuántos periodos quiero extrapolar, en el futuro o en el pasado. El pasado no me interesa porque ya tengo los datos históricos. Me interesa el futuro. Por ejemplo, estamos en el 2012, quiero proyectar hasta el 2020. Por tanto, del 2012 al 2020, ¿cuántos periodos son? ¿Y cuánto es un periodo, profe? Un ¿Es año. un año? Un año. Serían 8 periodos. 8. Y acá le digo presentar la ecuación, porque todo gráfico, ya sea una polinómica, potencial, exponencial, logaritma, media móvil, tiene una forma, en este caso una ecuación, ¿cierto? La polinómica tiene una ecuación, la lineal tiene una ecuación, que es la ecuación de la recta, ¿cierto? La exponencial tiene una ecuación, que es una, en este caso, exponencial. Ya voy a decir que me presente la ecuación, ¿ya? Y que me presente, en este caso, la correlación. Y me genera una proyección, si se dan cuenta, acá,
Voy a aumentar el tamaño del gráfico. Y voy a correr esto ahí para que se vea mejor y le voy a aumentar de tamaño. Ahí se ve. Esa es mi ecuación. Se dan cuenta que como generó una predicción lineal, mi ecuación es lineal. Se basa en la ecuación de la recta. La pendiente que acompaña a la X, ya, más, en este caso, el valor que ahí está por elevado a 6. No me arroja el detalle de qué valor es. Me dice 2e, en el fondo 0,6. Pueden ser 2 millones, o pueden ser 2.550.000, 2.300.000, 2.120.000, no sé por qué me aparece así. Pero la correlación es lo importante. La correlación me dice que es un 0,96. Llevado a porcentaje, eso equivale a un 96%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Cómo está la línea recta de la proyección en comparación al comportamiento, en este caso, de las plantaciones forestales? ¿Cómo se Es ajusta? una línea continua que va a ir incrementando. Sí. De hecho, si lo gráfico como exponencial puede ser que también me funcione. Ya se comporta súper bien. La correlación me dice, como su nombre dice, ¿cuál es la correlación entre mi proyección y los datos reales? Si mi proyección se ajusta a los datos, ¿qué también se ajusta? Aquí Se me dice que ajusta. un 96%, porque si se dan cuenta, pasa por varios puntos. En este caso, y pasa casi por la línea recta. Pasa por acá. Por tanto, voy a tener un 96% de correlación. Eso es bueno. Es decir, que mi proyección futura tiene una certeza que se cumpla de un 96%. Ahora, hay en este caso ciertos productos que la correlación es así. Y tiene un comportamiento así. Entonces, yo al proyectar, ya me va a pasar eso. Si el comportamiento, en este caso, es así, y mi proyección pasa por acá, que también se ajusta en este caso a mis datos, ¿se ajusta o no se ajusta? No tiene buen ajuste, tampoco puede que la correlación sea mayor al 50% porque está muy alejado de los datos. Claro, exacto. La proyección, en este caso, la línea de proyección no se ajusta bien a los datos. ¿Por qué? Porque existe mucha dispersión. Cuando los datos están muy dispersos, la correlación por ende va a ser baja. Y una correlación baja no me entrega ninguna, en este caso, certeza de que se cumpla. ¿Ya? Voy a hacer una proyección claramente, pero puede ser que esa proyección me dé ya que el precio, por ejemplo, del combustible va a ser de 1.500 pesos. Y resulte que en 6 meses más, por ejemplo, eso no vale 1.500, vale 800. Erré por completo en la proyección. ¿Por qué? Porque no se ajustaba, la correlación era baja. ¿Ya? Entonces hay productos que en este caso, y que en base a su comportamiento histórico se pueden proyectar, y otros que si yo genero una proyección no voy a obtener ningún resultado. Cuando ya obtengo buenos resultados como es acá, yo puedo generar una proyección y obtener, en este caso, conclusión a partir de esa proyección.
Ahora, si yo quiero saber cuánto es en el fondo las plantaciones que voy a tener en el año 2020, que es la proyección de 8 años, yo puedo en este caso aproximarla haciendo esto. Se pueden obtener, ¿sí? ¿Cómo, profe? Acá. Tomo donde termina la predicción, que es el año 2020, y lo genero una línea recta. Y eso me está diciendo que aproximadamente en el 2020 voy a tener una proyección en lo que es plantaciones forestales de cercano a los 2.700.000. Ok. Si es que no pasa ningún inconveniente en este caso, puede ser que con todo esto de la pandemia se haya producido un inconveniente, en realidad no son 2.700.000, pero la proyección se vio afectada por en este caso, variables del entorno, ¿ya? Que no se pueden controlar. Condiciones climáticas, políticas de gobierno. Profe, y eso ahí hay métodos para considerar la fluctuación del entorno, porque aquí esto solamente está considerando de los años anteriores el comportamiento que tuvo en esos años, en cuanto a la venta o a la extracción del producto. Por eso es que, o sea, el cálculo que me arroja la ecuación ahí, en la proyección, tiene un margen de error. Considera un error asociado en el cálculo. Si nosotros lo hacemos manualmente, a lo mejor nos va a salir otro valor cercano, pero no va a salir el mismo porque el Excel considera el error. Pero obviamente estas variables que se generan, ¿ya? Puede ser en un mes, puede ser, por ejemplo, el paro de camioneros, puede ser en este caso un cambio, en este caso, en una norma medioambiental, puede ser, por ejemplo, el efecto de la pandemia, que disminuyó en este caso la productividad de la empresa. Obviamente todos esos factores se van a ver afectados a la proyección. Mm, Puta que pasa volando la hora. sí. Pero obviamente yo tengo que reajustar mi proyección cuando pasa eso. ¿Ya? Con nuevos valores que yo tengo que reajustarla. Tengo que ir reajustando esto. Generalmente uno cuando en las empresas que lo que hacen, toman, por ejemplo, los datos históricos puedo tomar los datos mensuales, porque si lo hago diario o semanal, ya olvídense, no voy a terminar nunca de tomar datos porque no son los únicos datos que voy a tener que analizar. Generalmente se puede hacer mensual, anual, ¿ya? Mensual es un buen periodo, ¿ya? Pero diario, semanal, se van a volver locos. O sea, no es lo único que tengo que hacer. Y aquí yo tengo los datos, los tengo recolectados. Pero piensen que la persona que está haciendo esto está recolectando datos además. Y ese es el gran trabajo, recolectar. Porque graficar y proyectar, si se dan cuenta, eso fue súper fácil. Y analizar la proyección es fácil. Recolectar es lo difícil. ¿Y qué tan fidedignos son los datos recolectados? Cierto. Aquí estamos, por ejemplo, fácilmente, en base a datos recolectados, estamos generando un indicador. Un indicador por ejemplo, producción en cuanto a plantaciones forestales. ¿Ya? Estos datos los recolecté, por ejemplo, con una empresa de transporte forestal. Ahora usted pues, se me pregunta, profe, ¿qué tiene que ver una empresa de transporte forestal con la producción de las empresas forestales en plantaciones? Eso indica la demanda, porque mientras mayor producción tenga, mayor utilización de transporte forestal va a necesitar. Exacto, estamos correlacionados. Bien, Octavio. Vaya pensando en la ingeniería industrial ya. Sí, pues, está relacionado, ¿cierto? El transporte forestal está relacionado con la empresa forestal. Si la empresa forestal tiene un incremento,
seguramente va a tener un incremento en la demanda de transporte forestal. Si estoy plantando más, en algún punto voy a necesitar recolectar más. Y eso significa un incremento en la demanda de empresas forestales, de transporte forestal. Plantaciones regionales. Ya. ¿Por qué es importante las plantaciones regionales? Porque yo anteriormente, ¿cierto?, lo vi a nivel nacional. Pero si yo analizo la posición de la ubicación, ¿se acuerdan que había uno de los estudios que buscaba la ubicación, ¿ya?, que tenía que ver con la prefactibilidad, que busca la ubicación? Yo no voy a crear una empresa forestal para abarcar a nivel nacional, ¿cierto? Sería muy ambicioso de mi parte, por ejemplo, pensar, ¿ya?, en, por ejemplo, una empresa forestal que me abarque todo el país, porque no lo voy a poder hacer. Por tanto, tengo que encontrar cuál es el nicho de mercado que tengo a mano. Por ejemplo, vivo en la ciudad de Concepción, vivo en la región del Biobío. ¿Cuál va a ser mi nicho de mercado? Empresas forestales que estén dentro de la zona, específicamente en el Biobío. ¿Sí o no? Sí. Entonces voy a empezar a buscar información más, en este caso, enfocada a la región. Por ejemplo, el Biobío. No tiene, ya. El que hizo la estadística forestal no conocía las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque esta parte no está con tabla dinámica y se dan cuenta que hay varias regiones y varios años. A ver, antes insertar una tabla dinámica era súper fácil. Ahí sí. No le voy a colocar nombre porque ya sé que estas son regiones. A ver. Antes, conocer lo que tienen en el Excel anterior, cuando uno hacía esto, insertaba una tabla dinámica, le cambiaba al tiro los títulos, pero ahora no. El Excel, no sé por qué pasó eso. A ver, insertar, voy a tomar la de acá, tabla dinámica. Ya. Lo que hizo fue cambiar en este caso a una tabla normal por tabla dinámica. Eso me permite filtrar solamente lo que estoy buscando, bio. ¿Ya? Que es la zona de acá. Ahí. Y ojo con que sea el mismo nombre, pero con un espacio. Ahí está. ¿No ven? Ahora solamente tengo la región del Biobío, del 90 al 2013. ¿Qué me sirve? Me sirven esto. Voy a tomar la producción total. Voy a insertar un gráfico de línea y después voy a tomar los años para que me quede. La media baja es bien, ¿no? Ah, pero esto se puede ver por otra cosa. Vamos a esperar un poquito. ¿Qué puede ser que... ¿Presión escape, profe? Este computador tengo tantos programas instalados que ya se me pega hasta con el Excel. Ya. Lo que pasó acá
Fíjense. Puede ser algo, lo que pasó en el fondo en... Voy a tomar de nuevo porque parece que me lo tomo. Me la está cambiando. ¿Va? Y me quiere hacer el cambio. No. Ya. Aquí. Ya. Lo que está pasando acá puede ser debido en este caso a efecto, en este caso, producto de algún, que sobre todo son esos meses, esos años, 2010, 2011, 2012, 2013. ¿Qué pasó en esos años? El Lo que había terremoto, sido. ¿no, profe? Terremoto, ¿qué más pasó? Algo tiene que haber Los pasado. incendios forestales igual. Ya, Pero todos los años hay incendios, pues el mayor incendio fue el 2017. ya. Y yo veo que eso me puede estar variando, en este caso, mi proyección. Ya, yo, bien, o tomo hasta el 2009 y proyecto, o tomo del 2010 al 2013 y proyecto. Entre más años, obviamente, es mejor. ¿Ya? Así que seguramente voy a tener que acotar, en este caso, mi proyección a mi nuevo, a los datos más cercanos. ¿Ya? Porque si dan cuenta acá, hubo una disminución considerable, que eso generó una disminución, obviamente, en el transporte también, producto de este caso que ahora estoy produciendo mucho menos que antes. Por tanto, ya el dato, ya el gráfico no me sirve en su totalidad. Me va a servir, Solo una parte que va a ser los últimos 4 datos. sí, porque esa es la realidad actual. La empresa no va a poder producir lo mismo que antes, va a tener que acomodarse a esa producción y ir creciendo de acuerdo a eso.